ustedes saben, en el programa tenemos una sección dedicada al cannabis y sus derivados, sus beneficios, sus implicaciones, sus vericuetos legales en Argentina. Ya le hemos entrado al cáñamo industrial, hablamos mucho de cannabis medicinal, hemos hablado, por supuesto, de las semillas, hemos hablado con autoridades de INASE, hemos tenido también el Museo Canábico en nuestro programa, y a mí algo que me fascina particularmente del cannabis, lo hablaba un poco al principio del programa, son los sabores, los aromas de la planta también, y otra manera de disfrutar del cannabis en su uso y consumo adulto, ¿no? Antes llamado recreativo, porque lo recreativo también es medicinal, y para no entrar en ese eje de discusión, hoy decidimos hablar con un invitado muy particular, que creo que está en Bariloche. Digo particular porque me apasiona lo que estás haciendo, Federico Benítez, que es uno de los creadores de la Terpenoteca. Busquen la Terpenoteca, terpenoteca.com, y si no, Terpenautas también ahí en Instagram para más información sobre, estos componentes que están en los aceites esenciales, tanto del cannabis como de muchas flores, plantas y frutos de la naturaleza, y justamente es lo que más disfruto del consumo de cannabis últimamente. No es tanto el THC y el psicoactivo, el CBD sí, mucho también, pero los sabores. ¿Cómo está, Federico? Buenas tardes. Buenas tardes, equipo, ¿cómo están? ¿Qué decís, bien? Súper bien, muy bien. Acá los saludos desde la ciudad de Bariloche, un día nublado, pero de a poquito empieza a salir el sol, promete que la tarde va a estar muy linda. Qué bien, sí, te veo ahí cerca de una ventana y me dan ganas de espiar a ver qué vista ¿Qué estarás viendo desde ahí? Aparte... No, en esta ventana no hay mucho, pero tengo alguna otra puerta que sí. Qué hermoso Bariloche en esta época. Justo estamos entrando al invierno. Acaba de suceder el solsticio hace 1 hora y media. El solsticio, perdón. Estamos esperando la nieve. Estamos esperando la nieve con mucha ansiedad ya. Los que somos un poco manijas de la montaña y de la nieve, estamos ya como... Todo bien con la lluvia, pero que nos caiga un poquito de nieve, que promete llegar ya en estos días. Qué bien. Y veía ahí en Terpenautas, en tu Instagram, que Bariloche también es una cuna hermosa, una fuente natural de terpenos en un montón de plantas nativas, claro, ¿no? De la Patagonia. Ahí, ¿me contás un poquito? Porque yo avancé sobre el tema, pero di como unas nociones muy básicas. Vos por ahí me podés dar más precisiones de lo que es un terpeno. Sí, dale, si me permitís voy un poquito para atrás, porque el tema es tan largo y tan amplio que, bueno, es importante organizarse para poder llegar a abarcarlo y que el público que escucha pueda entender un poco de qué va. Ahí va. Cuando hablamos de marihuana o de cannabis o de porro, más o menos lo que... tenemos 3 grupos químicos que son los que más nos interesan. Por un lado, los cannabinoides, que están muy de moda, que THC, CBD, CBN, algunos psicoactivos, otros con propiedades terapéuticas o medicinales o en estudio. Sí. Es todo un grupo químico muy amplio, que son los cannabinoides. Hay otro grupo químico que se llaman los flavonoides, que en las plantas le da a cada planta ciertas propiedades, pero principalmente son muy importantes en el color de las plantas. Y hay un tercer grupo químico alucinante, que son los terpenos. Los terpenos son moléculas aromáticas que le dan a cada flor, no solo del cannabis, sino a cada especie, al romero, a la albahaca, a la menta, a la manzanilla, su aroma particular. Y dentro de una misma planta, no sé si hablamos de la menta, por ejemplo, vos tenés menta poleo, menta limón, menta mentolada, hay como muchos híbridos de menta, sí, y todos tienen como ciertas particularidad que vos lo distinguís como menta, pero otros matices que las distinguen entre diferentes tipos de menta. En la marihuana pasa lo mismo. Tenemos diferentes blends, diferentes cócteles, mezclas de terpenos que le dan a cada flor de cannabis su aroma particular y su sabor particular. Eso es, en resumidas cuentas, qué son los terpenos. Perfecto, muy bien. Y hay algunos terpenos que se comparten con otras flores, frutos y demás. Sí, como... sí, claro. Y veía también que tiene... Mira, por ejemplo, sí, un terpeno que todo el mundo conoce porque está muy extendido, es el terpeno más extendido en la naturaleza, de hecho, es el limoneno. Claro. El limoneno es un terpeno muy conocido, se utiliza muchísimo en la industria también, es un gran desengrasante. En el caso nuestro trabajamos con terpenos en grado alimenticio, de pureza total. Sí. Y el limoneno vos lo puedes encontrar en el limón, en la naranja, en el pomelo, en la albahaca o en una cepa kush de marihuana. Claro. Pasa que en un limón lo vas a tener un 25% y en una cepa kush lo vas a tener un 0.002.
Claro, perfecto. Y bueno, de hecho, la Terpenoteca es la primera empresa argentina dedicada a brindar terpenos para uso alimenticio en nuestro país, ¿no? ¿Estoy diciendo Sí. bien? Correcto, correcto. Nosotros somos la primera empresa en Latinoamérica en tener Ah, en todo el continente. un registro en un registro de producto alimenticio. En realidad, hace muchos años que vengo trabajando de esto. Soy, bueno, ya fue el poquito diálogo que tenemos, notarás que soy un apasionado del tema. Sí, sí, me encanta. Un fanático. Me dedico mucho. Y un poco la búsqueda que todavía continúa, como que recién encontramos ahí una primera alegría, pero hacia dónde va este emprendimiento es hacia la industria alimenticia. Bien. Nosotros lo que hacemos son blends, bueno, si me permitís voy a volver de nuevo para atrás. Sí. Los que consumen marihuana o los que no consumen marihuana tienen que saber de que dentro de la marihuana, del cannabis o del porro, hay muchas plantas diferentes, ¿sí? Y se pueden dividir en dos familias que son como muy, en realidad hay tres, pero nosotros vamos a concentrar en dos familias botánicas que son como muy particulares, que son las índicas y las sativas, ¿sí? Y son plantas que, las índicas y sativas, tienen aromas diferentes uno de otro. Y esos aromas diferentes vienen dados por el blend de terpenos que esa flor tiene, como ya lo dijimos anteriormente. Sí. Pero hay algo que es muy interesante. Los terpenos no son psicoactivos por sí mismos. Es decir, si uno consume terpenos, tomas un helado de limón, estás consumiendo terpenos y no sentís un efecto psicoactivo necesariamente. No, claro. Pero los terpenos modifican la acción de los cannabinoides, modulan la acción de los cannabinoides. Y eso es súper interesante. Eso se llama efecto séquito, es algo que está muy estudiado y se sigue estudiando. Y significa básicamente que ante una misma cantidad de THC, por ejemplo, que es el psicoactivo, el cannabinoide más de moda, más psicoactivo, ese THC en sinergia con un determinado terpeno propio de las índicas, que son plantas de la zona de la India, en Nepal, de Pakistán, algunos terpenos como el linalol, por ejemplo, o el mirceno, asociados al THC, hacen que ese THC tenga un efecto sedante. Ajá. Mientras que el mismo THC en sinergia con otros terpenos, como puede ser el limoneno, puede ser el terpinoleno, que están más presentes en plantas sativas, que son propias de la línea ecuatorial, de Tailandia, de México, tiene un efecto euforizante. Espera, Federico, porque claro, me está diciendo algo que me súper interesa. Te miré para ver si vos estás sorprendida con esta información. No, porque yo la data que tenía, que me acabas de actualizar, es que en realidad las índicas lo que tenían eran más porcentaje de CBD y que por eso eran más sedativas, pero no, son los terpenos los que modifican el efecto de THC. Claro. Okay. Sí, eso está recontra súper probado. Sí, eso es efectivamente así. En un plano teórico vos podrías tener una índica y una sativa con el mismo perfil de cannabinoides, tranquilamente. Claro. Sin embargo, consumís la índica, te vas a dormir la siesta. Consumís la sativa, te pones a pintar una pared, lavas el auto. Total. Claro, o las dos cosas al mismo tiempo. Te pones a prender el fueguito para el asado. Hacer cosas creativas. Claro. Exacto. Bueno, eso viene dado por la sinergia entre cannabinoides y terpenos. Y yendo un paso más lejos, hay algo que está increíble, que todos los que consuman cannabis, que estén escuchando, les recomiendo practicar, que es muy divertido, que es, vos cuando aprendés a reconocer ciertos terpenos, no hace falta ser un erudito, 5 o 6 aromitas, vos oliendo la flor, vos sabés cuál va a ser el efecto que vas a tener. Claro. Eso, a la experiencia del usuario, es mucho más importante eso que saber el porcentaje de THC. Total. Porque a mí como usuario que tenga 21 o 15 de THC, no digo, la verdad me es igual, de última si quiero más THC, consumo un poco más de la planta. Claro. A mí a nivel de usuario, más o menos, está bien, más o menos, está bueno, pero no me cambia la peli. Lo que me cambia la peli es saber qué efecto voy a tener cuando consumo eso. Exacto. Total. Y eso me lo va a dar la nariz reconociendo esos aromas. Eso es súper interesante de los terpenos. Sí. Qué loco. Yo no sabía que los terpenos podían modificar el pegue, por decirlo de alguna manera, del cannabis. Yo quería preguntarte en realidad, digamos, ¿por qué terpenos de cannabis? O sea, ¿qué tienen de especial los del cannabis por el cual ustedes eligen trabajar con esos y no con los del limón, por ejemplo? Es excelente tu pregunta. De hecho, nosotros no extraemos terpenos del cannabis. Nosotros trabajamos a partir de terpenos aislados. Y eso es súper importante. Mira, te lo cuento. Volvamos al ejemplo del limón. Si yo quisiera extraer limoneno de cannabis, necesitaría un montón de hectáreas de plantas de cannabis para extraer un poquito de limoneno. Claro. Como hablamos anteriormente, si yo logro destilar el limoneno a un índice máximo de pureza, un 99,9 de pureza,
eso pasa a tener un número de molécula, un número de Cas, es una molécula pura. Ujú. Esa molécula pura es idéntica, tanto si proviene de la albahaca, como si proviene del cannabis, como si proviene del limón. Bien. Entonces, nosotros en particular, en nuestra empresa, tenemos cositas hechas con cannabis, pero lo que estamos fogoneando, lo que estamos haciendo, lo que queremos traer desde nuestra empresa es blends de terpenos que están extraídos de botánicos, no son sintéticos, están extraídos de plantas, Claro. que tienen ese terpeno en gran cantidad. ¿Por qué? Por un tema económico, es lógico. Por ejemplo, el linalol, que es un terpeno muy sedante, Ujú. es un terpeno que está muy presente en la lavanda. Entonces es absurdo ponerse a extraer linalol del cannabis cuando vos podés extraer linalol de la lavanda, que Claro. lo tenés en gran cantidad, y vas a llegar a un mismo nivel de pureza. Ese nivel de pureza es el que nosotros en el laboratorio después mezclamos para crear blends, perfiles, idénticos o muy parecidos a los blends de terpenos que tiene una flor de cannabis. Pero Ok. tiene aparte otra ventaja, que nosotros podemos trabajar con un producto que es completamente estable en el tiempo, te lo puedo reproducir 1000 veces y va a ser siempre igual, que es algo muy importante para la industria alimenticia. Cuando una cosa yo hago birra en casa y le pongo y hago cositas, cuando uno Sí. lanza un producto y lo quiere escalar a nivel nacional, ese producto tiene que ser reproducible en el tiempo. Claro. Entonces, la terpenoteca viene a dar eso, viene a dar aromas a marihuana en grado alimenticio, con 0% THC, CBD o ninguna otra molécula que lo haga ilegal, es puro terpeno y con una estabilidad y un estándar alimenticio óptimo, ¿no? Que Claro. lo que apostamos es que sea muy seguro el consumo de terpenos. Yo probé algunas cervezas con terpenos y la verdad es que el sabor se nota y mucho, pero vi también que los están empleando en chocolates, que ya quiero probar. Sí, sí, sí. Y había en Van en camino, van en camino. en Terpenautas hay un Lemon Haze Pie ¿Qué? que me quiero Sí, zambucir tremendo. en ese Lemon Pie, pero con Lemon Haze, con Sí, sabor a sí. Lemon Haze. Claro, ¿Qué? esa es una vecina que hace repostería casera, ella, Sí. para la familia, para Pastelería. la familia. Y se hizo el merengue del lemon pie con terpeno. Espectacular. Quedó tremendo. Qué Pero así lindo. hay muchas cosas muy ricas. Bueno, el otro día vino un cliente que está haciendo gomitas. Ajá. Las gomitas que Sí. compramos cuando éramos chicos, Sí, sí, con sí. terpeno. Están tremendas. Mirá. tremendas. Y vuelvo a lo mismo, es un producto muy seguro. Es decir, yo tengo 2 hijas, mis hijas comen la gomita con terpenos, porque de hecho, a ver, lo que te decía antes, comes un mango y estás comiendo un montón de terpenos, comes Claro. un limón y estás comiendo un montón de terpenos, no sé, Total. le pones romero al pollo, no son moléculas, están reguladas en el código alimentario, obviamente uno puede hacer lo que quiera, pero son moléculas muy, muy, muy seguras. Cuando uno toma una IPA, una cerveza con mucho lúpulo, bueno, Ujú. está consumiendo muchos terpenos y terpenos que están muy presentes en la marihuana también. Claro, porque Claro. el lúpulo y el cogollo del cannabis son primos, ¿no? Genéticamente, son muy Sí. parecidos. Yo quería Sí, preguntarte. de hecho, bueno, Sí. perdón, te interrumpo. De hecho, el lúpulo, el nombre científico es Humulus lupulus, Ujú. y humulus viene de humuleno, que es el terpeno preponderante en el lúpulo, que es uno de los terpenos preponderantes en la marihuana también. Son hermanitos. Para ver si entendí bien, Federico, o sea, Sí, esta forma de aromatizar alimentos es mucho más saludable que la química tradicional con la que se aromatiza cualquier alimento hoy, ¿no? bueno, no No necesariamente. necesariamente, En realidad, no viene tanto por ahí. sí. No, es que la verdad es que tengo miedo de hablar de algo que no conozco. Ok. No, pensé que por ahí Son, tenía... la verdad, Sí, se me ocurre, por ejemplo, que el vainillín, que es la esencia de vainilla que consumimos nosotros para ponerle al budín, se me ocurre que debe ser algo muy saludable también. Vos pensás que cuando ya nos ponemos en términos técnicos de alimentación, estamos regidos por el Código Alimentario Argentino, Claro. y tenemos atrás una institución que es el INAL, que está mirando muy bien lo que se hace. Después, bueno, en la esquina de casa de cada uno podemos conseguir de todo, pero yo en general, por ejemplo, mira, hay un terpeno que es el eucaliptol, que está presente en el eucalipto, nosotros consumimos un montón, está en el dentífrico, en las pastillitas, en todos lados, Claro. el eucalipto. Sí. Bueno, eso está regulado por el Código Nacional Claro. Alimentario. lógico. Entonces vos lo podés utilizar en cualquier preparación hasta una determinada cantidad, porque Bien. si no se aloja en grasa, porque puede ser neurotóxico. Mirá la pavada que te estoy hablando del eucalipto, que tenés el árbol de eucalipto Claro. y hiciste un Sí, té 1000 posta. veces.
Sí. Y Bueno, la eso otra, está regulado. la otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con este concepto de que los terpenos tienen un valor terapéutico. ¿Cómo funciona eso? Sí. Bueno, eso se conoce desde la antigüedad. Yo soy muy cuidadoso, sobre todo en una instancia así en la cual estoy dirigiéndome a un público muy grande. Yo no soy médico, no soy nadie para dar una indicación clínica, ni le voy a decir a nadie que compre este producto mío que le va a ser bien para el dolor de cabeza. No es mi forma de ser y nunca trabajé así. Lo que sí es cierto que los terpenos se conocen desde la antigüedad, con cada terpeno con ciertas propiedades. Te doy un ejemplo claro que hablamos antes, la lavanda. Sí. Mi abuela tenía una almohadita con lavanda, porque la lavanda, vos te pones una almohadita con florcitas de lavanda y el olor de lavanda es muy sedante. Ujú. Lo conocían desde los griegos. Sí, tal. Lo mismo con el natural. lúpulo como una... Claro. Exacto, lo mismo el lúpulo se utilizaba mucho como antiséptico, bueno, así se inventó la cerveza IPA, por ejemplo, metiéndole lúpulo a la cerveza, porque el antiséptico del lúpulo prevenía que se pudriera la cerveza. Entonces, por eso nace la cerveza IPA. Entonces, sí, cada terpeno tiene propiedades que son estudiadas por la gente que se dedica a estudiar las propiedades. Los que saben mucho de esto son los yuyeros, por ejemplo. Yo tengo muchos clientes que son yuyeros, que gente que sabe mucho de yuyitos. O la gente también que hace aromaterapia. Claro. También conoce un montón de este tema de los aromas y sus efectos en la salud. Yo, por un tema de responsabilidad, no vendo medicina, por ende no me animo a decir que un determinado producto mío va a curar o va a hacer bien algo. Pero sí, en mi página hay una parte, en la página que es terpenoteca.com, hay una parte que se llama Terpenopedia. En Terpenopedia yo me encargué personalmente de fichar como 40 terpenos, los principales del cannabis, y en cada ficha de cada terpeno te da sus propiedades en la salud. Por ejemplo, antiséptico. Bueno, abajo de donde dice antiséptico hay un link que si vos haces clic va a un paper científico donde se abarca esa propiedad del terpeno. Es decir, no es que es antiséptico porque Fede dice que es antiséptico. Yo me dediqué a compilar papers donde se habla de las propiedades de cada uno de los terpenos. Pero eso yo lo hice como para que cada uno pueda investigar. Cuando yo me metí en este mundo no tenía dónde investigar. Entonces armé esta suerte de enciclopedia chiquitita, si querés, de terpenos con sus propiedades y sobre todo con los papers científicos para que cada uno se dedique a leerlo, investigarlo y que por sí mismo, bueno, construya su conocimiento, ¿no? Sí, sabes que Federico está siendo bastante modesto porque la información que brinda la Terpenoteca, terpenoteca.com, sobre los terpenos es extensa y minuciosa, detallista y con mucha base científica. Tenía la del limoneno para que hablemos de esto, y ahí encontrás los datos básicos, las características, la sinergia, unas publicaciones científicas por supuesto, hasta la fórmula de la molécula, en realidad el gráfico de la molécula del limoneno. Algunos datos y demás, como decía, donde está incluido en algunas categorías de esta de Terpenoteca y la Terpenopedia, y bueno, figura que el limoneno es analgésico, que está originado en todos los cítricos, que tiene perfume obviamente cítrico como naranja, fresco, dulce, el perfil del sabor, los beneficios para la salud, y ahí arranca diciendo que es un poco ansiolítico, que es anticancerígeno, antiinflamatorio y antidepresivo, pero no es solamente esta nomenclatura caprichosa, sino que te explica con algunos fragmentos de paper por qué es ansiolítico y antidepresivo, por qué antiinflamatorio, por qué anticancerígeno. Así que es muy detallista y exhaustivo el laburo, Federico. Gracias por esto que hiciste. Te quiero preguntar, porque me da mucha curiosidad, sobre cómo se comercializa o cómo se distribuye. ¿Qué tienen esos frasquitos de los terpenos adentro? Te cuento, nuestro formato, los terpenos en general, a temperatura y presión ambiente, son líquidos, ¿sí? Químicamente no es ni un alcohol ni un aceite, está ahí, es un hidrocarburo, ¿sí? No lo vamos a poner en química porque es un embole, pero es un hidrocarburo, no es ni un alcohol ni un aceite. Nuestro formato más chico son 2 mililitros, 2 mililitros son 40 gotas, y es muy potente, claro. Es realmente muy potente. Mirá, por ejemplo, para aromatizar 50 litros de cerveza, sí. Te estoy tirando así fórmulas por la cabeza, porque nada es tan lineal, No, claro. Claro. Te estoy tirando un número recontra general. Sí.
ponele, más o menos por 50 litros de cerveza estás usando entre 1 mililitro y 1,5 mililitros de terpeno. 20 o 30 gotas. En 50 litros de Como cerveza. mucho, Claro. Sí, como mucho. Sí. Te alcanza un Una gotero gota para hacer de- 50 litros de cerveza No, y te sobra. claro, es tremendo. Sí. eso. Ok. Sí, y después en algunas preparaciones menos, el chocolate se utiliza muy poquito, se utiliza en muy poca cantidad, pero bueno, es muy importante para toda la gente que nos escucha, que le causa curiosidad y quiera empezar a experimentar con terpenos, la clave es entender a los terpenos como una materia prima. Cuando hablamos en alimentación, es una materia prima más. Es como si alguien me dijera, bueno, yo hago cerveza, alguien me dije, che, ¿cuánto lúpulo lleva una cerveza? Bueno, pará. Sí. ¿Qué cerveza vas a poner? Depende de qué cerveza ¿Qué estás lúpulo haciendo. vas a poner? Claro, claro. ¿Qué estás buscando? ¿Qué resultado estás buscando vos? Y cada tipo de cerveza es diferente. Es muy amplio. Entonces, ¿qué son los terpenos? Para los que trabajamos en la alimentación, una materia prima más, un nuevo jugador que llega a mi receta, que revoluciona el juego completamente y con el cual yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿qué busco con esto? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero algo que la gente cuando le dé el primer mordisco se le invada toda la boca y se bloquee de aromas, o quiero algo muy sutil en el cual dos amigos van probando y se van preguntando, che, ¿vos cómo lo sentís? No sé qué. Bueno, esos dos ejemplos llevan dos concentraciones de terpenos completamente diferentes. Son Exacto. dos productos diferentes, dos propuestas diferentes. Buenísimo. Y como curiosidad te quiero preguntar, volviendo a algo que desarrollaste hace un ratito, ¿qué terpenos están más asociados a las variedades índicas y cuáles son los que están más para el lado de las sativas? Mira, vamos a usar uno que es el beta-cariofileno. El beta-cariofileno es un terpeno que es como un colchón. En perfumería se llama las notas bajas. Bien. Es prácticamente, te diría que el terpeno más presente en las dos cepas de cannabis. Okay. El beta-cariofileno. Y después está el alfa-cariofileno, que es un isómero del beta-cariofileno, también conocido como humuleno, que también están bastante en las dos, tirando un poquito más a la índica. Ahora, el mirceno, el terpeno que se llama mirceno, que se extrae generalmente de la pimienta de Jamaica o de pimientas, es como muy, muy picantito. Pimienta rosa. Y está exacto, si está en grandes proporciones, está en las índicas. Cuando hay mucha, no significa que no haya sativas con mirceno, pero cuando vos tenés un 6%, 7% de mirceno, te vas a ir a dormir. A la siestita. Por el contrario, cuando tengas limoneno, cuando tengas terpinoleno, el terpinoleno, el alfapineno, el betapineno, esos ositos a bosque, ese olorcito, bueno, no sé si, yo porque vivo acá y soy de meterme en el bosque, pero bueno, no sé si hay un montón de bosques, te vas a pilar, claro. Yo qué sé. ¿A ustedes no les pasa, te das una vuelta, te vas a caminar un ratito? Ay, me por el pasó. bosque? Sí, perdón. Es una reseteada. Y volvés estimulado, es una reseteada. Volvés reestimulado. Volvés reestimulado, pero diferente, disculpame que te interrumpa, diferente a darte una vuelta por la playa, que también es un entorno natural y no sé qué. Pero el bosque, vos te das una vuelta y te cambia te enfoca. Eso también tiene que ver con los terpenos. Y hay papers publicados, eso se llama, lo estudió un japonés, baños de bosque, ¿no? De darse un baño de bosque. Bueno, qué bien. Fede, está bueno. Una pregunta. Esos son más sativos, perdón, sí. Una pregunta con respecto al olfativo. En el 2013 se hizo un perfume para mujer con aroma a cannabis. ¿Hay algún perfume acá que se esté desarrollando o se piensa eso como fragancia? El cannabis mismo te recomiendo. Sí, yo tengo algunos clientes que están en desarrollo con eso. Pasa que la perfumería dentro de la química es como toda una rama muy particular. Y mira, voy a volver al ejemplo de la materia prima y al terpeno como materia prima. Por ejemplo, yo me dedico a vender perfiles de terpenos a la industria, al que necesite. Si vos fabricás detergente para lavar los platos y le querés poner terpenos, vas a tener que formularlo químicamente de alguna manera, tu equipo de desarrollo lo va a tener que meter en tu receta de algún modo, de modo tal de que cuando vos laves los platos huelas los terpenos, pero que cuando lo enjuagues no tenga más ese olor. Claro. Ahora bien, si tu emprendimiento fuese de suavizante para ropa, vas a tener que implementar la misma materia prima de un modo químico completamente diferente, un modo técnico completamente diferente. ¿Para qué? Para que vos laves la ropa y después ese olorcito le quede pegado a la ropa. Claro. En la perfumería pasa eso. En la perfumería lo que es muy difícil es fijar el aroma. Fijar el aroma sin distorsionarlo, porque también podés comprar en internet fijador de perfume, pero huele horrible. Sí. Entonces, para responderte más en concreto,
Es un gran desafío la perfumería, y si bien lo mío está muy cerca de la perfumería es un métier en sí mismo. Yo le tengo mucho respeto y la verdad es que no sabría lograrlo. Sí, tengo clientes que sé porque me cuentan que están en esa búsqueda, en ese desarrollo. Bien, Pero bueno, desconozco más de la industria. Alquimistas de otro rubro. Bien. En este caso, acá nos estamos ocupando del alimentario y del alimenticio. ¿Te quedó algo, José, para preguntarle a Fede? No, bueno, por ahí para que desarrolles un poco más, porque siempre cuando hablamos en relación a lo que es la industria del cannabis, pensamos en la posibilidad de ampliar el mercado laboral que tiene, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿cuáles son sus proyectos desde la Terpenoteca y qué tipo de legislaciones o qué movimientos por parte del Estado en la búsqueda de aceptar el cannabis como un producto más comercializable en nuestro sistema les vendría bien para poder ampliar sus horizontes? ¡Wow! ¡Qué pregunta gigante! Yo me veo obligado porque mi historia me lo requiere. En el primer lugar, antes de responderte, es reclamar, ya no pedir, ya reclamar, exigir que se liberen a todos los presos por cannabis. Eso número uno. Empecemos por ahí. Por liberar a los presos por cannabis. Eso, y los presos por cannabis no son nada más que los que plantan, son también los que hacen semilla, por ejemplo, ¿no? Preso por cannabis debería estar el desgraciado de Morales, el de Jujuy, pero bueno, ese es otro tema. Sí, claro. Curiosamente se dedicó a tener la plantación más grande del país, ¿no? Un pionero en este sentido, y qué raro lo que le sucede en la cabeza después. Bueno, es que eso se concatena un poco con la pregunta que me hacía tu compañera, desde mi humilde punto de vista. Sí, efectivamente está explotando una industria muy interesante, que abre muchísimas puertas, pero la primera puerta que se abrió fue para Morales. Y se va a llenar todo yo por ejemplo ahora estoy metido en grupos de WhatsApp y se habla por ahí de la Cámara de Comercio del Cannabis, de la Cámara de Comercio de Grow Shop, de la Cámara de Comercio de... y los sindicatos y los laburantes, el sindicato, el laburante del cannabis. Claro. Bueno, yo nací laburante, y cuando se pintan estas situaciones yo veo la realidad desde la realidad del laburante. Sí, sí se abre el mercado, sí tipos como yo se pueden meter de repente y empezar a laburar y no sé qué, pero los otros jugadores son tan grandes que si no estamos pillos y unidos, y si no somos también como consumidores conscientes de ir a consumir cosas que apoyen a la industria nacional y que apoyen al que viene laburando, bueno, tiene grandes posibilidades de terminar como la industria de la soja, de los neumáticos, o de la pintura, o de tabaco, los productos cosméticos, o el tabaco, exacto, o el arroz, yo que sé, un campesino pobre laburando, un tipo que en su puta vida se fuma un porro contando el dinero y fugándolo al exterior, y no sé, yo sí por otro lado reconozco que, bueno, se han logrado grandes, el ReproCan, ¿no? Que, a ver, esto de que vos tengas permiso para circular con 40 gramos de marihuana, eso no existe en el universo. Claro. Que el Instituto Nacional de la Semilla, el Instituto Nacional del país, de Argentina, te regule la semilla, eso no existe en ningún país del mundo. Yo, por lo menos, no escuché en ningún, ni Holanda, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Israel. Yo, que el Instituto Nacional de la Semilla fiscalice las semillas de marihuana, yo es la primera vez que lo escucho. Entonces, bueno, eso hay que decirlo también, ¿no? Son grandes casos. Pero atrás de eso también está gente que viene luchando muchísimo, toda la gente, acá en Bariloche tenemos a la gente de Ciencia Sativa, que son unos genios, gente que lo que han laburado, yo lo sé porque yo fui testigo, yo vi las reuniones que tuvieron, y acá nieva y hace frío y ellos van y están, bueno, todo eso está dando frutos. Yo tengo un optimismo moderado. Bueno, está bien, pero me gusta también ver que hay un posicionamiento político contundente de su parte respecto a un tema que está profundamente politizado, ¿no? Y me parece que eso siempre es muy valorable. Sí, absolutamente. Así que gracias desde acá, Federico, por lo claro que sos explicando qué son los terpenos, cómo se utilizan sus componentes, sus beneficios y demás. Y por esto último también, por supuesto, porque hay que tener una conciencia y una empatía amplia para ayudar a que este tema se desarrolle con equidad y con justicia social, por supuesto, porque va a ser una fuente de ingreso de divisas importante para el país si esto se utiliza bien.
y en un momento en que necesitamos que esto suceda y que no sea solo de parte de las commodities, vamos a apoyar desde acá de la radio pública, por supuesto, hasta el momento que podamos, la difusión de estos temas. Gracias, Federico, por este rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes, los felicito por el programa y cuando necesiten, acá estoy listo para hablar de marihuana. Dale, otro motivo turístico para ir a visitar Bariloche también. Claro que Excusas sí, sobran, la claro que verdad. sí. Ahora, ¿saben qué? Como ya quedé bastante bien con todo el mundo, ahora voy a quedar mal con todo el mundo. Bariloche tiene los mejores cultivadores de Argentina. Mirá. Así que pueden venir acá a probar la mejor marihuana. ¡Oh, Doy muy fe. bien! Me Doy encanta, fe. me encanta. Sí, Más sí, temprano sí. hemos hablado de los beneficios del agua de Mar del Plata, ahora vamos a comprobar empíricamente lo que va a suceder con los cultivadores de Bariloche. No, acá pura marihuana y cerveza artesanal, de agua más o menos. De agua poco. De agua poco. Gracias, Federico. Federico Benítez Gracias a de ustedes. Que tengan linda Terpenoteca, tarde. terpenoteca.com. Busquen ahí su sitio y si no, Terpenautas en Instagram para fotitos hermosas de sus productos y para que se adentren más en este tema. ¿Tenemos un poco más de música?